Hola amigo, me alegra que me acompañes hoy. Y vamos a estudiar algo que es, en mi opinión, absolutamente profundo, necesario y va a ser revelador. Si tienes una Biblia, tómala, puedes leer conmigo. O si tienes una Biblia en un dispositivo, ábrela y entreguemos todo nuestro corazón y alma a Dios los siguientes 30 minutos. Serás bendecido. Hola, soy Bailey Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura, Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Me gustaría leerte del libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Como el libro de Proverbios, este fue escrito por el rey Salomón y dijo, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Un viejo amigo mío tenía un padre que era leñador. De eso vivía, cortaba árboles y él vendía madera. Pero fue en una época pasada. De hecho, él era leñador en los días en que los hombres aún usaban hachas. No había mucho equipo mecánico en el área en la que estaba y en el tiempo en el que él trabajó. Es interesante, el padre de mi amigo me conoció cuando era un anciano, hace muchas décadas. Y no era un hombre grande, no era un hombre particularmente musculoso. Pero mi amigo me habló de él, dijo, mi papá era leñador. Al final del día, a pesar de que no era tan grande como la mayoría de los otros en el equipo de tala, él siempre al final del día lograba talar más árboles que cualquier otro. Él siempre fue más productivo que los otros y era por esto. Dijo, cada vez que mi papá cortaba un árbol con su hacha, se sentaba y sacaba de su bolsillo del pantalón una lima y se sentaba en el tocón, y tengo una cabeza de hacha aquí, se sentaba en el tocón con su hacha y él afilaba la cabeza del hacha y los otros seguían golpeando y parecía que ellos se adelantaban, pero él se tomaba el tiempo. Afilaba el hacha hasta dejarla como navaja y luego se levantaba del tocón, iba al siguiente árbol, lo cortaba y luego hacía lo mismo, se sentaba en ese tocón y afilaba su hacha. Y los otros chicos, más grandes, más musculosos, tal vez tenían más firmeza, pero no tenían tanta sabiduría y al final del día, él siempre cortaba muchos más árboles que ellos, porque mantuvo afilada su hacha. Eso es lo que Salomón dijo, si el hacha está desafilada y no se afila, debes usar más fuerza, pero la sabiduría llevará al éxito. Y la pregunta es, ¿Dios se preocupa demasiado por las cabezas de un hacha, o es una metáfora para algo más? En realidad habla de otras cosas. Él está afirmando, usando esto como una analogía para enseñarnos que algunos perdieron su filo espiritual. Esa agudeza espiritual que nos permite avanzar y abrirnos camino en lo espiritual, a avanzar y estar creciendo en la gracia, creciendo en Dios, creciendo en sensibilidad y en muchas otras áreas. Varios aquí y algunos que nos ven de vez en cuando perdemos nuestro filo, perdemos nuestra agudeza espiritual, pero Dios quiere que avancemos en el reino. Debe haber crecimiento, no estancamiento en nuestra vida espiritual. Y cuando nos volvemos espiritualmente planos, cuando perdemos ese filo espiritual, generalmente se ve en dos áreas. Ciertamente hay más, pero generalmente hay dos áreas donde eso se ve, dos características, si quieres, que muestran cuando alguien ha perdido su ventaja espiritual. Primero,
Hay una pérdida de sensibilidad a la voz de Dios y a las impresiones del Espíritu Santo. No puedo discernir que Dios se mueve como podía antes. No soy tan sensible a las impresiones del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos habla, pero si mi corazón está entumido, si pierdo mi filo espiritual, no voy a ser sensible a esas impresiones, a ese testimonio interno, o tal vez ni siquiera reconozca su voz cuando Él me hable. Escucha estas palabras de Jesús. Esto es Mateo 13, versículos 14 y 15. Jesús dijo, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Dice, por mucho que oigan y no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ahora los corazones de las personas se han vuelto insensibles en lugar de filosos. Dice, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, para que no entiendan con su corazón y se conviertan, para que yo los sane. Hay un pasaje similar en el libro de Hebreos, es Hebreos capítulo 5 y versículo 11. El escritor de Hebreos está hablando aquí sobre Jesús y su ministerio sacerdotal. Él dice esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, ya que te has vuelto tardo para oír. La Biblia amplificada lo expresa así, te has vuelto tardo en tu audición espiritual y perezoso para lograr una recepción espiritual. Jesús habló de personas cuyos corazones, y esa es la parte de nosotros a la que Dios le habla, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Cuando Dios nos habla en el nombre oculto del corazón. Pero Jesús habló de las personas que tenían el corazón entorpecido y no estaban oyendo y no estaban viendo, no percibían a Dios. Este escritor de Hebreos habló de lo mismo, básicamente. Cualquier predicador entendería esto. A veces tienes que ejercer mucha más fuerza solo para transmitir algo de verdad. Parece que a veces las personas son torpes para escuchar, que no captan ni comprenden lo que se está transmitiendo, se vuelven perezosos. De eso el escritor está hablando. Esta es la primera característica. Cuando perdemos nuestro filo espiritual, ya no somos sensibles al Espíritu Santo como deberíamos. Quiero preguntarte, y seamos francos, ¿no escuchas o sientes a Dios moviéndose hace mucho? Tal vez en algún momento de tu andar con Dios tú tuviste esta cercanía y una conciencia y una sensibilidad. Tal vez te sentiste como Juan en la última cena, tenía su cabeza sobre el pecho de Jesús. Ahí es donde espiritualmente quiero estar. Siento que los movimientos mínimos dentro de él, cuando alguien más deambula en la oscuridad, no tengo idea de lo que Dios quiere. Si hay la mínima sensación de que de alguna manera capto eso, que tengo esta cercanía como la tenía Juan cuando se sentaron a esa mesa juntos. Si has perdido eso, escucha, yo sé cómo es, yo lo he perdido también. Creo que todos a veces podemos relacionarnos. Sí, perdí la sensibilidad espiritual y puede ser por falta de oración o varias cosas. Hablaremos de algunas cosas. Pero si ahí estás, quiero decirte, quédate atento. No te vayas. Te voy a traer algo de esperanza. Pero hay una segunda área donde esto realmente se ve. Cuando perdemos nuestro filo espiritual, eso resulta en una pérdida de utilidad para cumplir las metas del reino. Ya no somos un instrumento eficaz en las manos del Señor. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 14 al 16, dice, entonces miré, y he aquí una nube blanca,
Y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Bueno, obviamente Jesús es el que está en la corona, en la nube, y él tiene una corona de oro en su cabeza, y en su mano no es solo una hoz, sino una hoz afilada. Es una hoz que no ha perdido su filo. La hoz es un instrumento que se usa para segar. Tiene un mango largo y al final una larga navaja y se usa para cosechar trigo, cosechar otras cosas. Y aquí tenemos una imagen de Jesús en una nube. Una corona sobre su cabeza. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Salvador resucitado y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba en la nube: «Mete tu hoz y siega, porque es tiempo de que recojas, porque la mies de la tierra está madura». Y el que estaba sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Amigo, viene una enorme cosecha mundial. Y creo que podríamos estar en la parte delantera de eso. Estoy muy expectante y esperanzado. Y saben, cuando Jesús, por su Espíritu, trae esta enorme cosecha, esta reunión de almas al reino de Dios, ¿cuál es el instrumento que usa? Él usa su iglesia. Él te usa a ti y me usa a mí. Él nos ha comisionado para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que cree será salvo, el que no creyere será condenado. Cuando Él recoja la cosecha de los últimos tiempos, cuando la cosecha de la tierra llegue, lo hará a través de su iglesia. Todo el reino, de una forma u otra, se traduce en almas salvadas. Ese es el negocio más importante de Dios. Jesús vino a buscar y salvar lo que se perdió. Sí, estoy hablando del evangelista que predica a miles. Estoy hablando del pastor que está dando una invitación en su servicio dominical o su reunión o lo que sea y está lanzando las redes. Pero también estoy hablando del peluquero que está testificando a la angustiada mujer sentada en su silla y compartiendo sobre su propia relación con Jesús. Estoy hablando del empresario y el carpintero y el jugador de fútbol y el vecino que comparte con otro vecino sobre la cerca. Hablo del estudiante que está compartiendo el evangelio con alguien más. Estoy hablando de nosotros uno a uno. Sí, compartiendo para ver personas ganadas para Cristo. Y también hablo de la persona que se arrodilla y ora siempre y que fielmente apoya los alcances evangelísticos de la iglesia con ingresos ganados, con esfuerzo. Todas estas cosas y tantas más que deberían canalizarse hacia una sola cosa. Estamos alcanzando a las personas para Jesús. No hay nada más importante como miembros del cuerpo de Cristo. No hay un trabajo más importante para que lo hagamos o algo más importante en lo que participemos. Pero si pierdo mi filo, si no estoy afilado espiritualmente, no voy a estar ganando a personas para Cristo. Ya no soy ese instrumento afilado en las manos de Jesús. Ya no soy un instrumento efectivo en sus manos. Entonces, la pregunta es: ¿has perdido tu filo espiritual? Quiero compartirte una historia muy interesante. Es la historia de un hombre que perdió su filo y en realidad es fascinante. Primero, déjame darte un poco de información, por favor, sobre esto. La historia se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer sobre la escuela de los profetas. Leeremos de los hijos de los profetas. Eran estudiantes o discípulos de los profetas que se formaban en las cosas de Dios y la ley, en la historia del pueblo de Dios, en el Espíritu de Dios. Hubo varias escuelas de profetas que se remontan a la época de Samuel. Él es quien comenzó esto. Eran como centros de formación para estos jóvenes ministros en los días de Elías. Él era el director de varias escuelas en Gilgal, Betel, Jericó y tal vez en otros lugares.
Luego Eliseo, cuando vino después de Elías, tomó el mismo manto y se convirtió en la cabeza de estas escuelas, y crecieron bajo su ministerio, como veremos ahora. Quiero leerte en Segundo de Reyes 6, versículo 1. Esto es muy pertinente a lo que estamos hablando con respecto a nuestro filo. Dice, y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mira ahora, el lugar donde moramos es pequeño para nosotros, habían crecido mucho. Esta escuela del profeta se incrementaba, se expandía, tenía bendición con Eliseo a la cabeza. El hombre dijo, por favor, vayamos al Jordán y tome cada uno una viga de allí y hagamos ahí un lugar donde podamos habitar. Y él respondió, vayan. Eliseo dijo, sí, vayan. Él les dio permiso. Entonces uno dijo, por favor, consiente en ir con tus siervos. Y él respondió, iré. Así que se fueron con ellos, y cuando llegaron al Jordán, talaron árboles. Pero cuando uno cortaba un árbol, la cabeza del hacha de hierro cayó en el agua, y él gritó y dijo, ¡ay, maestro, era prestada! El hombre de Dios dijo dónde cayó, y él le mostró el lugar. Así que cortó un palo y lo tiró allí, e hizo que el hierro flotara. Por eso dijo, recógelo tú mismo. Así que extendió la mano y lo tomó. Qué interesante historia. Este alumno, este chico que era parte de los hijos del profeta, está cortando leña con un hacha. La cabeza sale volando y cae al agua. Él perdió el que era su filo. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Hay algunas cosas que quiero compartir. Número 1, si has perdido tu filo espiritual. Mientras estás sentado, y en verdad no creo que sea una coincidencia que estés escuchando mi voz ahora. Si te has hecho plano espiritualmente, has dejado tu primer amor, no estás apasionadamente enamorado de Jesús como estabas, has perdido tu fuego, has perdido tu filo, no tienes esa sensibilidad, ha sido el tiempo más largo desde que te ha usado Dios para influir e impactar a otra persona, te has vuelto holgazán espiritualmente, diría en primera que no te condenes a ti mismo. Las personas buenas a veces pierden su filo espiritual. Este chico que perdió su hacha había dedicado su vida al servicio del Señor. Era uno de los hijos del profeta, estudiaba para el ministerio, estaba activamente empleado en hacer la obra del Señor. Se podría decir que estaba en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Eliseo le había dado a él y a los otros permiso para ir y expandir sus instalaciones. Se podría decir que trabajaban por permiso divino, tenían luz verde del hombre de Dios. Como dije algunas veces en mi viaje, que perdí mi filo y tuve que recuperarlo. Ahora, la clave es que cuando notas que se ha ido, debes parar y ser sincero. ¿Dónde está mi filo? ¿He perdido mi agudeza? Y si es así, asume la responsabilidad. Escucha, entre tú y yo ahora, hazte responsable. Había 50 personas cortando leña. Según Segundo de Reyes, capítulo 2, nos dice que había 50 hijos del profeta. 50 chicos cortando, 50 chicos trabajando, pero solo uno de ellos perdió el que era su filo. Solo una cabeza de hacha salió volando. Eso hubiera sido peligroso. Ahora, hay algunas personas que no están acostumbradas a usar un hacha y es posible que se haga un mal uso. Yo mismo, escucha, puede que no lo creas mirándome ahora, pero he cortado mi porción de madera en mi vida. He cortado muchas cuerdas de madera en mis días. Todavía tengo hachones y hachas. De hecho, este es uno que saqué de mi garage, uno de varios que tengo. Solía tener que cortar mi propia madera. Corté madera para otras personas cuando vivía en un estado boscoso, Oregon, que se encuentra sobre el estado de California, donde vivo ahora. Y cualquiera que participe
activamente o sepa algo sobre cortar madera, sabe que la cabeza debe estar apretada, necesita examinarla. El mango del hacha encaja aquí, luego por arriba clavas una cuña de madera o a veces tienen cuñas de metal y se expande sobre la cabeza del hacha para que se apriete y no salga volando. Si está suelta, tienes que ajustarla y poner una cuña ahí. Incluso tenía un amigo que antes de salir y cortar ponía el hacha en un balde de agua y la dejaba en remojo por un rato. La madera se hinchaba y garantizaba que esa cosa estaría apretada. El chico es el único que perdió la cabeza del hacha y fue por su propia culpa. No podía culpar, bueno, el chico que me prestó la cabeza del hacha debió revisar que estuviera apretada. No, 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 no. Ya estando en tu poder, tú eres responsable de ella. Y saben, algunas personas, ellos culpan a otros por haber perdido su filo espiritual. Bueno, soy así porque fulano me hizo esto y por eso soy así. O la iglesia me falló y por eso estoy así. Escucha, no culpes a nadie más. Tal vez alguien te hizo algo que no debió, tal vez no hicieron algo por ti que debieron hacer, tal vez la iglesia te falló, no lo sé. Pero solo tú determinas cómo respondes a lo que las personas hacen o no por ti o hacia ti. Si has perdido tu agudeza espiritual, debemos empezar diciendo, ¿sabes qué? Es mi culpa. Lo hice yo mismo. Asume la responsabilidad y arrepiéntete. Mientras culpemos a alguien más, nunca recuperaremos nuestro filo. Recuerdo que hubo un hombre hace muchos años que trabajó para mí. Y en cierto momento, ¿sabes? Dios lo usó de manera significativa. Diría que era muy afilado espiritualmente. Pero antes de irse, durante los últimos, creo que 6 meses, que trabajó para nosotros, trabajó con nosotros, esa agudeza espiritual se perdió. Él tenía una actitud y el ámbito en el que trabajaba, en el que servía en la iglesia, ya no estaba teniendo ningún impacto y de hecho, en lugar de crecer, comenzó a reducirse bajo su liderazgo. Hablé con él un día y le dije, ¿qué te pasa? Él dijo, bueno, sé que soy así y tengo una actitud y sé que las cosas no han ido bien y se dio cuenta de que su tiempo había llegado a su fin. Le dije, ¿qué te pasó? Dijo, es por culpa de tal y tal. Dije, ¿cómo que tal y tal? Ellos me ofendieron y habló de algo que alguien le había dicho a él como 6 meses, 8 meses antes y permitió que eso se convirtiera en una ofensa en su corazón y creciera y se pudriera. Y nunca perdonó a esa persona. Entonces, se culpó de su propio desgaste espiritual al hecho de que no perdonó, pero culpó a lo que alguien más le hizo, a lo que alguien más le dijo. Escucha, tienes que perdonar y seguir adelante. No quieres ser un prisionero del pasado. Deja de culpar a alguien más, asume la responsabilidad. Y luego llegamos a un segundo punto aquí, y es este. Cuando te des cuenta de que se ha ido, deja de podar. No sigas los movimientos para. Hay algunos que han perdido su filo espiritual, pero luego siguen los movimientos durante días, semanas, meses, e incluso años. Tienen un mango de hacha sin cabeza de hacha. Ese hijo del profeta habría sido tonto si se quedaba y seguía con los movimientos. No habría ningún progreso, no pasa nada, pero sigue con los movimientos, no tiene un borde afilado. Y a veces las personas hacen eso. Sí, está bien que sigas viniendo a la iglesia y sigas haciendo cosas, pero oye, si perdiste tu filo, para. Examínate. Oye, ¿estás creciendo? ¿Sigues dando fruto? ¿Sigues enamorado de Jesús?
El hecho de que esto le pasara a un chico que estaba entrenado para el ministerio, si me permites, si hay un pastor o un ministro viéndome, sé y tú sabes que podemos seguir con los movimientos y haber perdido nuestro filo espiritual. Pastor, mi querido amigo, querido compañero ministro, detente. Realmente, examínate. ¿Sigues ardiendo o tus sermones son como la cena del domingo, nada más que sobras y muy lejos del fuego? Has perdido ese filo espiritualmente. No sigas con los movimientos. Necesitas parar. Y luego tienes que hacer lo siguiente que este hombre hizo. Gritó y dijo: «¡Ay, maestro! He perdido mi filo. Fue al lugar debido. Y el único lugar en el que te restauran ese filo es en Jesús». Si estoy hablando con un pastor ahora, si estoy hablando con un ministro, escucha, no sigas haciendo lo que hacías. Debes ponerte de rodillas y volver al Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y decir: «Señor, he perdido mi filo, he perdido mi agudeza espiritual y necesito que se restaure». Amigo, Él te restaurará. Él restaurará tu sensibilidad al Espíritu Santo y sus cosas espirituales. Él abrirá tus ojos de nuevo para que puedas contemplar las maravillas de su ley. Lo que predicas no es solo un montón de sobras rancias, sino que es pan recién salido del horno del cielo. Y sabes que te has alimentado de eso tú mismo, y Dios te ha hablado, y subes al púlpito y entregas este pan fresco y las personas crecen y se agrandan y las cadenas se rompen. Eso es lo que queremos, pero no lo tendremos si no volvemos al Maestro y le decimos: «Señor, he seguido los movimientos. Ayúdame a recuperar mi filo espiritual. Úsame como una hoz afilada en tu mano. Dame entendimiento, dame perspicacia». Amigo, Él te restaurará. Tengo mucho más que decir sobre esto, pero no tenemos tiempo y tendrás que acompañarme en la siguiente transmisión, el siguiente programa, el siguiente show, para terminar esto y hablar sobre cómo podemos recuperar nuestro filo. Hay algunos otros elementos clave en esta historia que no querrás perderte. Déjame orar por ti ahora, ¿sí? Padre Celestial, oro por el amigo que me ve, por el ama de casa que está sentada en la mesa de la cocina, por el ministro que ha perdido su filo, por el empresario, por ese seguidor tuyo, Señor, que de alguna manera perdió su filo espiritual. Dios, pido que los ayudes al volver sus corazones hacia ti. Dios, oro para que esa agudeza vuelva en el poderoso nombre de Jesús. Querido amigo, si nunca has clamado en el nombre del Señor, hazlo hoy. Él es un maravilloso Salvador, y todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Dios te bendiga. Nos vemos luego. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.